Muy buenas tardes a todos y todas. A nombre del Centro de Estudios Novum y de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, damos a ustedes una cordial bienvenida y agradecemos su asistencia a esta nueva versión de las jornadas de participación ciudadana. Primeramente, corresponde agradecer tanto a los expositores que nos acompañan el día de hoy, señor Francisco Quiero, señor Rodrigo Mombra, señor Antonio Faúndez y señor Francisco Sandón, junto con ambos moderadores que se ocuparán de dirigir cada panel respectivamente, señor Eugenio Vázquez y señor Álvaro Magazine. En esta ocasión, las jornadas giran en torno a la temática de la transversalidad de la digitalización en el derecho, a través de dos paneles enfocados en dos ramas del derecho distintas, tales son derecho civil y derecho tributario. Además, esta iniciativa se encuentra patrocinada por el proyecto Fondesit del profesor Antonio Faúndez, que también es miembro del panel de derecho tributario. ¿Cómo enfrentamos con las herramientas del derecho el continuo avance de la digitalización? ¿Y cómo lo hacemos particularmente desde el derecho civil y del derecho tributario? Variadas son las interrogantes que surgen en tal sentido, y es por ello que instancias de este tipo cobran relevancia, pues se encargan de promover la discusión en torno a temáticas jurídicas trascendentales. Particularmente, el Centro de Estudios Novum es una organización estudiantil que tiene 15 años de trayectoria, dentro de los cuales, sin perjuicio de diversificar las actividades que lleva a cabo, estas siempre se realizan en miras de un objetivo central, el cual corresponde a la promoción de la investigación jurídica y del pensamiento crítico dentro de la comunidad estudiantil. Dicho ello, y antes de dar inicio a esta instancia, el director de investigaciones del Centro de Estudios Novum, egresado de Derecho de la Universidad Andrés Bello, Yerko Arias, dirigirá a ustedes unas palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos y todas. Espero que todos los que nos acompañan se encuentren muy bien hoy. Esta instancia iniciará con el panel de Derecho Civil, el cual trata ciertas particularidades de la contratación. Para ello, el encargado de moderar es uno de mis maestros de la disciplina, don Eugenio Vázquez, quien es abogado, secretario académico de la Escuela de Derecho UNAV, sede Viña del Mar, y profesor de Derecho Civil de esa misma casa de estudios. Y además es magíster en Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Luego, finalizadas las dos exposiciones del primer panel, tendrá lugar el panel de Derecho Tributario, que trata sobre la tributación y servicios digitales. Para ello, el encargado de moderar será don Álvaro Magazine, quien es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona, distinción en el Cum Laude, máster en Asesoría Fiscal de la Universidad de Barcelona, abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, profesor de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso y profesor en distintos programas de postítulo, autor de diversos artículos y miembro directorio de entidades con y sin fines de lucro, y además socio del estudio Magazine S.A. Una vez terminadas las exposiciones del segundo panel, se dará lugar a las preguntas que puede tener el público para cualquiera de los paneles. Para ello, le invitamos a tomar nota de las preguntas que puedan surgir durante la exposición, y en atención al tiempo transcurrido en ello, pondremos fin a la instancia y daremos paso a un coffee break. Por último, mencionarles que la digitalización ligada al derecho se ha vuelto un fenómeno global que lo afecta en general. Pero esta jornada buscamos transmitir la visión de los expositores respecto a dos áreas específicas y acotadas, civil y tributario. En esta época digital es necesario que la ley se adapte a los cambios que estamos viviendo. Siempre como abogados nos vemos enfrentados al carácter dinámico del derecho, pero al ser cada vez más bruscos los cambios tendemos a quedarnos atrás. Por eso son importantes este tipo de instancias, donde podemos hablar de tecnología relacionada a nuestra profesión y a su aplicación práctica. Sin nada más que agregar, damos inicio. Profesor. Bien, pues muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, yo soy Eugenio Vázquez y, como dijo Yerko, voy a moderar esta primera mesa. En primer lugar, por supuesto, agradecer al Centro de Estudios Novum por esta invitación que nos han extendido y felicitarlos por tanta excelente actividad que ustedes realizan. Y también un saludo muy especial a Camila Vergara, directora del centro, por su invitación. Muchas gracias, Camila.
El tema central de esta jornada de hoy versa sobre la transversalidad de la digitalización en el derecho. Y esta primera mesa, como también ustedes pueden ver aquí en el panel, trata en específico acerca de algunas particularidades de la contratación digital. Este título del panel es especial y podemos encauzarlo sobreponiendo a las dos formas de contratación actual, donde por un lado podemos encontrar la contratación vía soporte electrónico versus lo que podríamos llamar una contratación tradicional, clásica, mecanografiada o no por soporte electrónico. Y cuando las superponemos en general, es inevitable que puedan surgir para todos nosotros una serie de preguntas, interrogantes en todo ámbito del derecho, civil, público, constitucional, tributario, etc. Y es sobre la base de esas preguntas en donde estimo se estructuran estos dos primeros paneles, porque bajo una mirada civil, una de las preguntas que surge inevitablemente es en relación con los principios de la contratación. Los principios clásicos, decimonónicos, por más que hayan sido actualizados al día de hoy, cumplen la verdadera función de ser principios o pueden interpretarse igualmente como principios en la contratación electrónica versus a una contratación tradicional. De eso nos hablará primeramente el profesor Francisco Quiero, a quien ya voy a presentar. Y en segundo lugar, y muy en sintonía con esto, también surge la pregunta de si, mirado todo esto de un punto civil, esto puede ir tocando otras áreas, como por ejemplo el uso y protección de datos personales cuando celebramos un contrato por soporte electrónico, tema del cual conversará y nos expondrá el profesor Rodrigo Momberg Uribe. El orden de las exposiciones será en primer lugar el profesor Francisco Quiero y en segundo lugar el profesor Rodrigo Momberg. Así que los presento de inmediato. A mi derecha inmediata, don Francisco Quiero Rebollero. El profesor Quiero es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Valparaíso, máster en Derecho de la Nueva Tecnología e Informática Jurídica por la Universidad de Bolonia, Italia, director de la carrera de Derecho sede Viña del Mar de la Universidad Andrés Bello, y es profesor en esa misma casa de estudio de las asignaturas Derecho, Innovación y Tecnología y la asignatura Formación del Consentimiento Electrónico y Derecho Civil también en la casa de estudio. Su tema va a versar sobre el principio de la autonomía de la voluntad en ambientes virtuales. Luego, también lo presento de inmediato, en la esquina de la mesa, el profesor Rodrigo Momberg Uribe, de esta casa de estudios. Rodrigo es doctor en Derecho por la Universidad de Utrecht, profesor de Derecho Civil en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad de Valparaíso, director del Magíster en este Derecho en esta casa de estudios, y ha publicado numerosos trabajos en el área del Derecho Civil, el Derecho del Consumidor y el Derecho Comparado. Dejo entonces con ustedes primeramente al profesor Francisco Quiero Rebollero. Muchas gracias, profesor, por la presentación. En primer lugar, les saludo a todos y a todas. Agradezco muy sinceramente la invitación. Me parece que me honra muchísimo, además, que ella venga de USNOUM, ¿cierto? Que es un centro de estudios que nace en los estudiantes, que se incuba allí, y que más importante para quienes pretendemos hacer clases, que sean nuestros estudiantes que nos invitan a este tipo de iniciativas y de actividades de extensión académica. Saludo, por cierto, a Yerko, que es estudiante de la Universidad Andrés Bello. No quiero personalizarlo, pero también para mí motivo de mucha satisfacción. Y otros por ahí también son alumnos míos en dicha casa de estudio. Y por cierto, obviamente a los profesores que componen ambas mesas. Nunca es fácil hablar de principios, sobre todo cuando lo que está en juego acá es este cruce, a veces virtuoso, a veces bien complejo, que hay entre el derecho y las tecnologías. El nombre de mi ponencia es el principio de autonomía de la voluntad en ambientes virtuales. Y la verdad es que elegí esta temática, este tema, básicamente porque nunca me ha dejado llamar mucho la atención la circunstancia de que la innovación tecnológica exponencialmente, que avanza de manera tan exponencial, ¿no? Deja a buen recaudo algunos principios que son decimonónicos, y esto parece en principio algo bien paradojal, ¿no? La circunstancia que principios que son, insisto, que cuentan con casi 200 años tengan todavía vigencia, veamos cuán plena vigencia, pero vigencia al fin y al cabo, es algo bien interesante, creo yo.
Como es de tradicional conocimiento, el principio de la autonomía de la voluntad, que como ustedes bien saben descansa en pilares fundamentales, en dos, me tomo la libertad de destacar dos. En primer lugar, la igualdad jurídica, entendida como en el sentido, ¿cierto?, de que todos somos iguales ante la ley, y en segundo lugar, en la libertad jurídica, esta vez en el sentido de que todos somos o seríamos libres para decidir si contratar o no contratar, de atarnos o no atarnos mediante un acuerdo de lícito de voluntad. Permite a los sujetos acordar, convenir, celebrar toda clase de actos y contratos según más convengan a los intereses de cada cual, con independencia de que se encuentren o no previamente regulados por la ley, además de permitirle incidir tanto en la configuración interna del mismo contrato como en la determinación de la persona de la contraparte. Este principio, el de la autonomía de la voluntad, vigente al día de hoy, por cierto, pero devenido, algunas veces revalorizado, seguramente de la mano, ¿cierto?, con las modificaciones que hacen más complejo, ¿no? Relacionarnos jurídicamente, conforme pasa el tiempo, por cierto, y especialmente con la ocasión de los nuevos ambientes virtuales, sigue con todo siendo un principio muy apreciado por nuestro ordenamiento jurídico. Ello porque este principio, el de la autonomía de la voluntad, supone el pleno reconocimiento a las personas a fin de que puedan autorregular sus propias relaciones jurídicas, sujetas como están con todo, a algunas limitaciones que ustedes bien conocen, como las buenas costumbres, el orden público, etc. Es un principio objeto de discusiones y reformulaciones, algunas de ellas, discusiones digo de larga data, pero respecto del cual existe consenso, relativo consenso digo, en orden a que no debe ser entendido al estado actual del arte como un reconocimiento a la supremacía absoluta de derechos subjetivos, ¿no?, de origen contractual, como seguramente lo fue en un principio, influido como estaba por la idea filosófica en boga o predominante a la fecha en que se promulga nuestro Código Civil, sino bien como un principio siempre rector, pero que está sujeto a limitaciones de diversa índole, algunas de ellas mencionadas, ¿no?, los ambientes virtuales, las nuevas formas de vincularnos y relacionarnos, y también, por cierto, por las nuevas categorías contractuales que han venido a poner bastante en cuestión este principio como originalmente se le conoce. Con todo, insisto, sigue vigente. Está reconocido en normas del Código Civil, ustedes eso lo saben bien, o al menos se corrige de algunas normas del Código Civil, el artículo 1545, el 1560, que a lo mejor ustedes no solamente los conocen, sino que además han tenido mucha oportunidad de responder en base a estas normas. En 1445 también, y todos los que siguen dentro del Código Civil. De la lectura de tales normas se concluye, inevitablemente, de que teóricamente se goza o se gozaría de plena libertad para pactar los actos y contratos que se deseen. Insisto, determinando además dentro de este ámbito de libertad, contenido del contrato, efectos, duración, etc. Ese principio irradia a todos los principios generales de la contratación, y es, por lo mismo, y que duda cabe, entonces un principio fundamental para nuestro derecho civil. Con todo, es necesario relevar que dicho principio ni remotamente estuvo en condiciones de prever ni concebir la innovación tecnológica de la que somos testigos y acaso actores privilegiados, a veces vulnerables también, de la mano con la erupción de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Esta erupción de estas TICs hace que las formas con cargo a las cuales nos vinculamos y para lo que nos ocupa, las formas como manifestamos nuestra voluntad, sean muy distintas a las que existían a mediados del siglo XIX. Los nuevos ambientes virtuales modifican canales de comunicación, formas de expresión y seguramente nociones del tiempo y del espacio también. Insisto, no obstante lo expuesto, sigue siendo un principio que tiene vigencia. No ha sido necesario por ahora, en concreto, avanzar en una reconfiguración que sea sensible de la teoría general de la contratación. Estado de cosas que, como quiera que sea, en algún momento habrá que abordarse. Por ahora, las actuales formas con cargo a las cuales se entienden perfeccionados los acuerdos de voluntad no suponen una alteración sensible de las reglas generales, especialmente por lo que se refiere a la adopción, naturaleza y efectos de tales acuerdos. Es una ilusión, con todo,
sostener que tengan aplicación absoluta de las reglas, en cuanto a las más de las veces descansan en cuestiones que el tiempo y especialmente las tecnologías las han hecho objeto de una obsolescencia irremediable. Piénsese en el soporte papel, la escrituración, la firma manuscrita, hológrafa. Piénsese en las expresiones a vuelta de correo que utiliza nuestro Código de Comercio. Ejemplos algunos que demuestran de manera bastante elocuente la evolución de las ideas de presencia y ausencia, por ejemplo, e insisto, especialmente las nociones de distancia, tan importantes todavía de cara a la determinación del momento en el que se entiende formado el consentimiento. De todas las modificaciones que tan disruptivamente las tecnologías han incorporado en la materia, tantas en número que ni remotamente es posible abordarlas en esta oportunidad, me tomo la libertad de señalar que acaso, a mi juicio, la más significativa de todas tiene relación con la automatización de la voluntad. Exteriorizada como está esta vez, por canales, asumiendo formas y apareciendo en espacios que nuestro legislador, insisto, decimonónico, no estuvo ni remotamente en condiciones de prever. De la lectura del artículo 1445 del Código Civil, no resulta, de su lectura, no resulta limitación alguna por lo que se refiere a las modalidades a emplear para la exteriorización válida de la voluntad, de modo que ese artículo, así como está escrito, sigue teniendo entonces plena vigencia. Este fenómeno, el de la automatización de la voluntad, tiene por cierto implicancias jurídicas, algunas de las cuales me tomo la libertad de señalar. Primero, la individualización de las partes. En ambientes virtuales la voluntad aparece mediante un dispositivo, o se manifiesta al menos mediante un dispositivo. Y aunque el mismo está programado para actuar por sí mismo, no es independiente, sino que es imputable al sujeto a cuya esfera de intereses pertenece tal software o tal hardware. Asumen en consecuencia particular importancia las ideas de identidad digital, de firma digital y de firma electrónica de cara al proceso de exteriorización válida de la voluntad. Me detengo en la identidad digital. Se trata de un mapa dinámico, por cuanto cambiante, basado en los datos que el mismo usuario hace disponibles en Internet o pone a disposición de Internet, reconducibles a una persona o a una marca, pero que agrega además experiencias de usuario, historiales de compra, búsquedas, etc. Es decir, lo que hacemos en la red y sus plataformas. Todo lo expuesto es un elemento clave para la autoría de una declaración de voluntad en tiempos de irreversible desmaterialización del derecho. 2. Paradigmas de la automatización y utilización de artefactos electrónicos. Permiten estos artefactos llevar a cabo actos y actividades comerciales sin necesidad de intervención humana, sino mediante la intervención de un software especialmente programado. Los riesgos de que la declaración de voluntad se exteriorice de esta manera, que aparezca de esta manera, son evidentes. Atendida la presencia solo mediata y no inmediata como sería deseable del programador. Aún más, es y será cada vez más frecuente que los titulares de la voluntad que aparecen mediante algoritmos, programas y sitios web no hayan intervenido de manera alguna en el desarrollo de los mismos. Tercerización inevitable a medida que la técnica aumenta exponencialmente su nivel de complejidad. ¿Qué duda cabe que las plataformas o portales se han convertido en importantes estructuras mixtas de interconectividad, al punto de dar forma a la Internet 2.0, generando con ello no pocos desafíos de los que el derecho debe hacerse cargo? 3. Uso de bots en la contratación electrónica. Los bots son tipos específicos de programas informáticos que efectúan tareas de forma automática en entornos digitales, valiéndose para ello de tecnología de inteligencia artificial. Al principio, en origen, propiciaban la comunicación e interacción entre computador y usuario, si me permite decirlo de esa manera. Hoy, en cambio, juegan incluso roles en materias propias de contratación electrónica. Sin ir más lejos, los chatbots, un tipo especial de bots, propician diálogos muy funcionales para el intercontractual, del momento en que trato primeramente del momento en que negocio un contrato, incluso hasta cierto supervisionamiento y celebración. Hacen los bots, en consecuencia, pasar la confianza de las personas a los algoritmos. Me pregunto, ¿le son atribuibles a la persona humana o jurídica los actos que según programación vaya efectuando un bot? ¿Podrían ser considerados en algún momento como sujetos de derecho? 4.
inteligencia artificial y contratación electrónica. A partir de la inteligencia humana, por ahora en el tentativo bastante logrado de replicar soluciones más que actuaciones, por ahora, dando respuestas incluso cada vez más certeras, se han desarrollado múltiples innovaciones tecnológicas para el procesamiento de información, resolución de problemas y toma de decisiones. Los algoritmos de la inteligencia artificial se nutren de datos coleccionados masivamente desde la Internet, a veces aportados voluntariamente y a veces también, por qué no decirlo, involuntaria e incluso inconscientemente. Cuando así sucede, nos convertimos todos en sujetos medibles, predecibles e influenciables. Dejamos de ser destinatarios, nos convertimos en una pieza más, ¿no? Estos sistemas permiten diagramar estrategias comerciales, efectuar campañas publicitarias, sectorizadas, lanzar productos o servicios, etc. Es evidente el impacto que ello genera y que generará y que continuará generando en la forma como aparece la voluntad, en los acuerdos alcanzados en espacios virtuales y por lo mismo en la contratación electrónica misma. Sus alcances son insospechados y por lo mismo los desafíos para el derecho que la inteligencia artificial está generando son muchísimos. Seguramente nada de lo que he dicho resulta particularmente novedoso. De todo lo que he estado hablando ustedes han escuchado también. Con todo me quedo con una idea fundamental. Me quedo con la idea del desafío. Acompañar este proceso, tanto de adaptación de los principios vigentes y de adaptación de las normas tradicionales, como de recepción, y quizás más complejo, ¿no?, de las nuevas formas de manifestación de voluntad conforme el entorno virtual necesariamente modifica este estado de cosas, es una empresa bien desafiante. Las dificultades que lo expuesto representa son obvias. Un autor, Nicolò, en un artículo llamado Tecnología de Masificación del Derecho Contractual, quizás incluso de manera algo exagerada, ¿no?, expone lo siguiente: el régimen tradicional de contratación, que digo yo, es más conservador, mientras que la tecnología y la masificación dan origen a un régimen más innovador. El primero es más adecuado para realizar los valores de orden y previsibilidad, valores que en el régimen innovador se encuentran francamente en crisis. Existe una tendencia notable al desorden, mutabilidad e incerteza. Lo cierto es que la tecnología y el derecho son omnicomprensivos, están en todo lugar y tiempo. Pero creo no equivocarme si digo que lo que acabo de exponer es quizá lo único que los acomuna. Por lo tanto, quienes abrazamos el interés por el derecho, profesores y estudiantes, debemos hacernos cargo del desafío de hacer que el diálogo entre derecho y tecnología sea fructífero, proceso que debiera incubarse ya desde nuestras salas de clases. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Quiero, por sus palabras. A continuación, el profesor Rodrigo Mombe Uribe nos expondrá acerca de las cláusulas de autorización para el uso y tratamiento de los datos personales. Hola, buenas tardes. Y primero, muchas gracias por la invitación a YouSnown y también me uno a las felicitaciones por la organización de este evento. Efectivamente creo que esta sea una organización de estudiantes preocupada del estudio del derecho, con la revista que ya lleva también bastante tiempo, ¿no es cierto?, y se sigue publicando periódicamente. La organización de este tipo de actividades me parece realmente notable y creo que es algo que nosotros los profesores, y en general los abogados, digamos, tenemos que apoyar y incentivar. Así que los felicito a todos los que están involucrados en la organización y agradezco también a quienes vinieron acá y saludo a todos los demás colegas de los paneles. Bien, yo voy a hablarles, plantearle un par de ideas respecto de el consentimiento en la contratación electrónica y relacionado en particular con las cláusulas sobre uso y tratamiento de datos personales, ¿ya? La verdad es que parece un poco superfluo, por así decirlo, comenzar una ponencia de derecho civil diciendo que un contrato requiere el consentimiento de las partes que concurren a su celebración para entenderse perfeccionado, como regla general. Sabemos que están los reales y los solemnes, pero el consentimiento no puede faltar, por supuesto.
Pero esto puede ser una evocación necesaria cuando se examinan las características y particularidades de las transacciones que se celebran a través de medios electrónicos y especialmente por medio de Internet. Lo que pretendo plantear acá es analizar si la conducta del usuario adherente frente a las regulaciones que el proveedor proponente, ¿no es cierto?, pretende asignar a una determinada situación, llamémosla de carácter contractual, puede efectivamente ser calificada como una manifestación de su consentimiento, y si ello es así, cuál es la extensión de ese consentimiento. Y para ello me voy a preocupar especialmente, como les decía, de las cláusulas sobre uso y tratamiento de datos personales. Partamos contando un par de cosas. Tal como ya se planteó, un análisis de la realidad comercial actual muestra que un número muy relevante de servicios y bienes que se suministran a través de las plataformas electrónicas, a través de Internet, llamémoslo en general, se encuentra disciplinado por condiciones generales que son establecidas unilateralmente por quien provee ese bien o servicio, y que dentro de esas políticas generales que generalmente se denominan términos y condiciones, ¿no es cierto?, o condiciones de uso, etc., se incluyen de una manera más o menos detallada una regulación de la privacidad y del uso de los datos personales de quien está accediendo a ese bien o servicio. El rango de estos servicios y bienes es muy amplio, digamos, parte desde lo que se ofrece a través de plataformas de retail, redes sociales, servicios financieros, servicios de transporte, de email, de almacenamiento de datos, los llamados servicios de cloud, medios de comunicación, etc. La verdad es que abarca, yo diría, si no todos, casi todos los aspectos de la vida moderna actualmente. Como les decía, la denominación de estas condiciones generales varía, pero casi siempre está entre términos y condiciones, términos del servicio, condiciones de uso, etc. Se trata, por supuesto, y esto como una calificación preliminar, de contratos de adhesión, es decir, que son propuestos unilateralmente por una de las partes, en este caso quien ofrece ese bien o servicio. Ahora, un examen un poco más profundo muestra que la calificación primero de contrato, o más que nada de contrato, puede ser un poco conflictiva, ¿ya? Porque las complicaciones aquí comienzan cuando se analiza la forma en que estos instrumentos con vocación contractual, llamémoslo por el momento, los términos y condiciones, se presentan al adherente. Para explicar de manera un poco más gráfica esto, yo creo que es bueno remitirse a una clasificación que se ha desarrollado en los últimos tiempos, ya no tan reciente, pero hablemos de los últimos quizás 10 años, no sé, 20 quizás pueden ser, que ha establecido una nueva categoría contractual de contratos de adhesión que se denomina, porque esto viene del derecho norteamericano principalmente, o de la doctrina norteamericana, contratos WRAP, W-R-A-P, como envoltorio, ¿ya? En el marco de la contratación electrónica específicamente se ha distinguido principalmente entre contratos click wrap y contratos browse wrap, y ya le voy a explicar de qué se trata cada uno. El contrato browse, que es navegar, ¿no es cierto?, con la navegación que uno realiza en Internet, se caracteriza porque el proveedor declara que este contrato, o este supuesto contrato, se entenderá celebrado por el mero uso del servicio o contenido digital que se provee por el proveedor, o incluso por la sola visita del usuario a una página web, y aquí viene lo relevante, sin que sea necesario ningún otro tipo de manifestación del consentimiento por parte del usuario. Es decir, se entiende que el usuario estará obligado, o lo que pretende el proveedor es que el usuario se encuentre obligado por estos términos y condiciones que regulan el uso de este servicio, página, etcétera, por la sola visita de la página respectiva, ¿ya? Es decir, cuando uno navega por la página ya se está obligando, de acuerdo a lo que, repito, pretende el proveedor. Habitualmente esto, que la mayoría de nosotros no tenemos idea que sucede, ¿no es cierto?, o que se pretende que suceda al menos, se manifiesta en una declaración del proveedor que consta en un link generalmente situado al final de la página web, es decir, usted tiene que desplazarse hacia abajo, muchas veces bastante, ¿no es cierto?, hasta encontrar algún link
que generalmente no está destacado, sino que está relativamente escondido, pasa, como se dice, piola, ¿no es cierto?, entre muchas otras declaraciones que se llaman términos de condiciones, condiciones de uso, etc. Para efectos, digamos, de esta ponencia en relación a las cláusulas o políticas de privacidad, las políticas de privacidad muchas veces están o bien contenidas en estos mismos términos de uso o bien en un link separado, pero también con la característica de que lo que el proveedor pretende es que surjan obligaciones o que al menos sean vinculantes a estos términos y condiciones, incluidas las políticas de privacidad, para quien utiliza esa página web sin que sea necesario ni siquiera que visite, ¿no es cierto?, que consienta expresamente, que abra el link, por así decirlo, o que realice alguna otra forma de manifestación positiva de voluntad. Basta el mero uso o visita o navegación, y por eso se llama browse, o navegación por la página para obligarse. Bastaría, digamos, esa es la pretensión del proveedor. Obviamente, la doctrina extranjera, y entre nosotros, el profesor de la Masa y yo también, hemos cuestionado severamente la calidad de contrato de este tipo de manifestaciones por parte del proveedor o de estos instrumentos, principalmente por la falta de consentimiento, ni siquiera tácito, del usuario a estos términos y condiciones que propone el proveedor. ¿Por qué? Porque los términos del contrato no son presentados expresa o directamente al usuario, sino que, claro, puede acceder a los mismos por medio de un link, lo cual, y aquí viene la diferencia con lo que voy a decir de los contratos click, ni siquiera es necesario para vincularse, ¿ya? O sea, está el link ahí, pero no es necesario manifestar de ninguna manera positivamente un consentimiento de que uno acepta esos términos y condiciones, ¿ya? Por lo tanto, en general la doctrina se inclina por negar validez a estos contratos, yo diría más que negar validez, casi negar existencia, ¿no?, a estos contratos, si el usuario no ha tenido, por supuesto, noticia previa suficiente de la existencia de estos términos y la oportunidad de aceptarlos, o no aceptarlos y por lo tanto no utilizar el servicio o salir de la página web. Por otra parte, tenemos eso ahora los contratos browse. Por otra parte, los contratos click, aquí cambia la cosa, se caracterizan porque requieren del usuario una acción positiva de manifestación del consentimiento para acceder a los servicios ofrecidos por el proveedor a través de la página web. Y se llaman contratos click, es una forma bien gráfica de denominarlo, un poco así es la idiosincrasia anglosajona, ¿no es cierto?, que muchas palabras reflejan en realidad la acción que se está ejecutando, porque se requiere acá para obligarse, pulsar o hacer clic, entre comillas, en un botón, un cuadro de diálogo o una casilla que contiene la palabra acepto u otra expresión similar, continuar, ¿no es cierto?, etc. En este caso, la presentación de los términos y condiciones propuestos por el proveedor puede estar en una página, un despliegue, una ventana o página separada, o por el acceso a un link también. Pero lo esencial acá es que se requiere una manifestación de voluntad. Es decir, quien pretende, por ejemplo, visitar esa página web, al pretender visitarla, ¿no es cierto?, llega de alguna manera a esa página web, ya sea introduciendo directamente la dirección o a través de un buscador, antes de que pueda utilizar la página web va a saltar algo, ¿no es cierto?, un cuadro de diálogo seguramente que le va a requerir una aceptación y que sin esa aceptación no puede proseguir, ¿ya? ¿Por qué? Porque con esa aceptación justamente da su consentimiento para los términos y condiciones y las demás cláusulas que podrían estar ahí incluidas, como las de privacidad, etc. Acá la regla general en el derecho comparado, al menos, nosotros tenemos un par de ideas ahí también, es que se acepta la validez de estos contratos click y por tanto el usuario resultaría obligado por estos contratos. ¿Por qué? Porque ha habido una manifestación de voluntad de obligarse a través de eso, por esos términos y condiciones. Ojo, por supuesto que muchas veces, no siempre, pero muchas veces no es necesario acceder a los términos y condiciones para entenderse obligado, sino que lo que uno tiene que hacer es aceptar los términos y condiciones. Claro que ellos están dispuestos, ¿no es cierto? O sea, si uno hace clic en el link, por supuesto que se va a desplegar todos los términos y condiciones, pero cualquiera que haya hecho eso se da cuenta que
a los 30 segundos ya se da cuenta que son como 40 páginas y desiste de leerlo y dice sí nomás y listo, ¿no es cierto? O no, puede ser también, si tiene algún tipo de prevención al respecto puede decir que no, por supuesto, pero no va a poder usar el servicio, no va a poder visitar la página web, etc. Ahora, ¿qué sucede específicamente con los datos personales, la contratación electrónica y los datos personales? Aquí, lo primero que hay que recordar es que la contratación electrónica no está regulada de manera general ni sistemática, en Chile. No hay una definición de contrato electrónico en nuestra legislación. La ley 19.799 habla de documentos electrónicos, que eso no es un contrato electrónico necesariamente, firma electrónica, certificación, etc. Y por otra parte, la ley de protección a los consumidores o de los consumidores se refiere a la contratación electrónica, pero de manera, yo diría, no sistemática, por supuesto. Para efectos del derecho retracto, por ejemplo, artículo 3 bis, letra B, en el artículo 12A, que se refiere a las obligaciones del proveedor, que quizás es la norma más exhaustiva al respecto, se las voy a leer la parte pertinente, que dice: en los contratos celebrados por medio electrónico y en aquellos que a distancia da lo mismo, el consentimiento no se entenderá formado si el consumidor no ha tenido previamente un acceso claro, comprensible e inequívoco de las condiciones generales del mismo y la posibilidad de almacenarlos o imprimirlos. Después continúa con otras reglas que las voy a volver a mencionar. También se refiere a ellos en el tema de la información básica comercial, pero son, por así decirlo, cuestiones aisladas, ¿ya? Ahora, de las normas, sí, de la ley de protección al consumidor se puede deducir, creo yo, una condición básica la condición básica de que dicho contrato debe cumplir, para que tenga la capacidad de vincular al consumidor al menos, recuerden, estamos en materia de consumidor, estas son normas que nos aplican a todas las relaciones jurídicas, el tener un acceso claro, comprensible e inequívoco a las condiciones generales del mismo y a los pasos que deben seguirse para celebrarlo, según el 12A que les leí. Por lo tanto, el mismo 12A, como consecuencia de ello, como consecuencia lógica de ello, señala que la sola visita a un sitio web no impone obligación alguna al consumidor a menos que exista una aceptación inequívoca de su parte. Descartaríamos entonces los contratos browse como vinculantes para el consumidor en nuestra legislación, a lo menos en lo relativo a contratos de consumo. De lo que se trata acá es que el consumidor sea consciente que está celebrando un contrato, por lo menos al tener que hacer clic, al tener que manifestar su voluntad, se da cuenta que algo pasa, ¿no es cierto? No es una cuestión que simplemente no tiene idea porque no se da cuenta. Y que además puede acceder fácilmente a los términos de ese contrato, que pueda acceder, no que acceda, ¿ya? Porque será voluntario de cada uno, como les digo, leer o no leer, o acceder o no acceder a esos términos y condiciones. Ahora, si bien esto se aplica solo por la aplicación de la ley a los contratos de consumo, obviamente que estas normas reflejan un principio más básico de la contratación, que es para que una parte se entienda vinculada por un contrato debe haber prestado su consentimiento al efecto. Y creo yo que en un contrato browse no se presta ningún tipo de consentimiento. Ahora, si nos vamos a la regulación específica de los datos personales, respecto a la cual todavía está vigente la ley 19.628, tenemos una ley a punto de aprobarse desde hace como 4 años ya en realidad, a punto de aprobarse en materia de protección de datos personales, que no sé cuándo irá a salir porque ha estado a punto hace harto rato, pero todavía rige esta ley. Fíjense ustedes que esta ley es del año 1997, o sea, 500 años atrás en relación al tratamiento y uso de datos personales. Por lo que sucedería, el año 97 no existía Google, ¿ya? Internet, el uso era mucho menos masificado, no existía Facebook, no existían redes sociales, etc. O sea, realmente es otro mundo y es la legislación que nosotros tenemos para regular ese mundo distinto con las características del mundo actual. Pero el artículo 4 de esta ley señala que, salvo en los casos que están expresamente, en que el tratamiento está expresamente autorizado por la misma ley,
El tratamiento de los datos personales solo puede efectuarse cuando la ley lo autorice o el titular consienta expresamente en ello por escrito, debiendo informarse al titular el propósito del almacenamiento y su posible comunicación al público. Y esta norma sí se aplica a todo tipo de contrato, civil, comercial, de consumo, etc. Entonces, ¿cómo se recolectan? Teniendo presente estas normas, el 12A y el artículo 4, el 12A de la Ley de Protección al Consumidor y el 4 de la 19628. Volvamos un poco a la realidad. ¿Cómo se recolectan actualmente los datos personales para su uso y tratamiento? Hay varias formas de recolección que utilizan los proveedores. Las más frecuentes son aquellas en que ciertos datos determinados se solicitan de manera expresa al usuario, generalmente al momento de registrarse, configurar su perfil personal en el sitio web para acceder al servicio o al bien respectivo, donde se tiene que ingresar nombre, ¿no es cierto?, correo electrónico, generalmente cosas así, si el servicio es pagado, una tarjeta de crédito, qué sé yo. También a veces se solicita o se recolecta más bien de una manera en que los datos son entregados tácitamente por el usuario, es decir, no se le solicitan expresamente, pero igual los entrega, como cuando se utilizan las redes sociales y uno permite, por ejemplo, la localización física, ¿no es cierto?, que se rastree la localización física, o señala voluntariamente, sin que se le solicite, que está casado o que está en una relación, ¿no es cierto?, o lo que fuera, o la institución en que estudia o en que trabaja, etc. Muchas veces eso no es obligatorio, no es un requisito para registrarse, pero mucha gente simplemente entrega ese dato personal, lo registra para, no sé, una mejor identificación o lo que fuera, o los discos que le gustan, ¿no es cierto?, las películas que vio, qué sé yo. Lo interesante acá es que eso puede comprender no solo datos del usuario, sino que también de terceros, como si dice en una relación con, y ya está nombrando otra parte respecto a la cual, ¿no es cierto?, se entrega a lo menos la identificación, bueno, quizás no la verdadera, digamos, porque si tiene un sobrenombre o un nickname, digamos, será cualquier cosa, pero puede ser el nombre verdadero, etc. Y por último, ya tenemos esto, se solicita expresamente, se entrega voluntariamente, no hay una solicitud expresa, y por último también, y que puede ser quizás la forma más masiva de recolección de datos personales, es aquella en que la información se obtiene sin que el usuario sea consciente de ello, ¿no es cierto?, o al menos sin que conozca cuál es la información que se obtiene, como sucede con la que se recolecta por medio de cookies, ¿no es cierto?, de estos mini programas que se instalan en el computador o en la página web y que permiten el seguimiento de la actividad del usuario, que principalmente se refieren a la información sobre el comportamiento online de la persona respecto a la página web que visita, las búsquedas que realiza en la red y todo. Por eso ustedes, cuando realizan una búsqueda en Google, seguramente después se encuentran con que empieza a aparecerle publicidad en otras páginas relacionadas con esa búsqueda, ¿no es cierto? Buscaron, no sé, lagos del sur de Chile y le empiezan a salir ofertas de turismo del lago del sur de Chile, qué sé yo, empresas que hacen transporte, qué sé yo, cosas así. Bueno, estas diversas formas, ¿no es cierto?, de recolección de datos personales implican también diversas maneras en que se han obtenido, o que se han pretendido obtener a lo menos, que se ha pretendido obtener el consentimiento del usuario para el tratamiento de los datos, lo cual tenemos que relacionar con lo que yo les contaba de los contratos browse y los contratos click, ¿no es cierto? En algunas se requiere la autorización y en otras no. En otras simplemente por usar el sitio están recolectando mis datos personales. En otras sí se me pide la autorización y yo accedo al hacer clic en sí, yes, acepto o lo que fuera, ¿no es cierto?, que se me solicita. Acá hay que hacer otras distinciones también. Ya dijimos que si era un contrato browse no sería válida esa, y menos por el... Gracias, estoy terminando. Aquí hay que hacer otras distinciones, ¿no es cierto? Primero, el consentimiento para el tratamiento de datos se puede otorgar por el usuario en el marco de una relación contractual que tenga por objeto la provisión de bienes o servicios, ¿no es cierto? El objeto del contrato, el cual el usuario conoce y que genera obligaciones principales, por ejemplo, comprar algo en Internet, es diverso al uso y tratamiento de datos personales. Ahora, obviamente, y esto sucede en cualquier tipo de relación contractual, electrónica, presencial o lo que fuera, las partes requieren información de su contraparte. O sea, no se puede pretender ser completamente anónimo si se está celebrando un contrato, por ejemplo, de adquisición de una cosa en una tienda de retail. Tendrá que saber mi nombre, tendrá que saber dónde entregarme
el bien o servicio como pago, etc. De manera que hay, por así decirlo, un ámbito de datos personales que se vinculan a ese contrato. Ahora, lo que pasa es que en la contratación por medio electrónico, esta recolección y tratamiento de datos deja de ser una cuestión accesoria y se transforma en una principal, ya que el objeto de la autorización del usuario respecto al uso de sus datos por el programa va mucho más allá de los que, como dice la ley, sean necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta directa, comercialización o venta de bienes o servicios. Se entregan muchos más datos o se entrega el acceso a muchos más datos que están fuera de la relación comercial principal. Y esta carácter de obligación principal ya o de cuestión principal de la cláusula se manifiesta aún más cuando estamos pensando en servicios supuestamente gratuitos, ¿cierto? Como las redes sociales en general, el servicio de email o algunos de cloud, en que uno supuestamente no paga. Pero la verdad es que sí hay una contraprestación. ¿Y cuál es esa contraprestación? Justamente el acceso para el uso y tratamiento de los datos personales respectivos. Con eso estamos pagando tener Gmail, por ejemplo, porque le damos acceso a Google a estos datos y con eso Google lucra porque los vende para marketing, etc. Bien, terminando. Entonces, recapitulando, si se examina el derecho chileno, desde la perspectiva de la Ley de Protección al Consumidor, que exige para la celebración del contrato por medio electrónico otorgar un acceso claro, comprensible y inequívoco a las condiciones generales del mismo, está claro que los contratos, llamados contratos PROS, no producen ninguna obligación para el adherente, no satisfacen esos requerimientos. En el caso de los contratos CLIC es más discutible, y ahí tendremos que analizar si en el caso particular se cumplen o no con las exigencias del artículo 4 de la ley 19.628, que en general yo creo que es bien discutible que se cumpla. Consentimiento expreso, sí. Por escrito, tendremos que ver si el hacer un clic, ¿no es cierto?, es en realidad un consentimiento por escrito, debiendo informarse, y esto ya es mucho más extraño, además el propósito del almacenamiento y su posible comunicación al público. Es una autorización específica, no bastando el consentimiento, que podría llamarse general, dado al celebrar el contrato. Ya, para terminar, el análisis entonces de la forma del contrato, si es ROSE o CLIC, se torna esencial. Y aun cuando se estime que el adherente ha prestado su consentimiento, tiene que evaluarse a qué cláusulas, más allá de las esenciales, pagar el precio, la cosa, etc., puede extenderse. Las normas de la Ley de Protección al Consumidor así lo confirman, y en particular en lo que se refiere a las cláusulas sobre uso y tratamiento de datos personales, la Ley 19.628 exige autorización, es decir, consentimiento específico, que creo yo en la mayoría de los casos no se satisface. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Francisco. En honor al tiempo de instrucciones, cerramos esta primera mesa de panel y continúa el profesor Álvaro Magasi. Gracias, caballero. Primero que todo, igual que todos los anteriores profesores, agradecer a Yus Novus por esta posibilidad y felicitarlos. Realmente, cuando uno ve alumnos que se interesan un poco más allá en el derecho, uno queda como profesor dignificado en lo que uno hace. Y eso siempre para uno es muy grato, y yo creo que da cuenta de lo que uno quiere en la universidad, digamos, donde se sienta el cariño por el conocimiento. Cuando hay cariño por el conocimiento, va a haber aprendizaje, va a haber difusión de la cultura, etc. Entonces, felicitarlos honestamente por aquello que están haciendo. Me toca a mí presentar muy brevemente a las personas que van a exponer en este segundo panel sobre tributación y servicios digitales. Va a comenzar Antonio Faúndez. Él es profesor de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Católica de Valparaíso, y él es profesor también en la Escuela de Comercio, también en la Universidad Católica de Valparaíso. Él es doctor en Derecho en esta misma casa de estudio. Él es magíster en tributación en esta casa de estudio, es un hombre de esta casa de estudio, y él es licenciado en Ciencias Jurídicas en la Universidad Arturo Prat del Norte. Él además ha tenido la amabilidad de prestar su Fondesit, que desarrolla en materia de tributación y todo lo que tiene que ver con servicios digitales, para auspiciar y patrocinar
esta actividad, así que también hay que agradecerle su constante generosidad en esta materia, ¿no? Y a mi otro lado tengo a Francisco Sandón. Él es abogado, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Portales. Él es magíster en tributación por la Universidad de Chile. Tiene también un diplomado en tecnología y regulación por la Universidad del Desarrollo. Él investiga y colabora con el Centro de Estudios Tributarios, el CET, de la Universidad de Chile, y es autor de diversos artículos, sobre todo en materia de tecnología, de robótica, y actualmente se desempeña como abogado de la Subdirección Normativa del Servicio de Impuesto Interno. Está medio de jefe en este momento, entiendo, don Francisco. Estamos con galones. Así que eso. Bueno, el tema yo no voy a adelantar, pero simplemente decir 3 ideas, digamos, muy brevemente, a modo pedagógico. La tributación generalmente se construye ubicando un sujeto, primera cosa. Segundo, se construye vinculando un hecho a una soberanía. Y tercero, se determina cómo ese hecho va a tributar, en términos muy simples. Y cuando nos enfrentamos al mundo digital, no está claro quién es el sujeto. No, es muy difícil vincular el hecho a una determinada soberanía. Cuando uno crea un tributo, uno se pregunta, bueno, si tiene una riqueza un argentino en Argentina, el Estado de Chile, ¿puede ir a buscar un impuesto por esa riqueza? La respuesta lógica suena no, pues no tiene nada que ver con nuestra soberanía. Y luego nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué pasa con estos negocios que se dan en este mundo distinto al mundo acostumbrado, al mundo físico? ¿Dónde lo vinculamos? ¿Cómo lo vinculamos a un Estado? ¿Cómo ubicamos al sujeto? Y después tenemos otra pregunta, que es ¿cómo tributan? Porque uno puede crear un impuesto por las operaciones, que decimos los tributaristas, una especie de impuesto indirecto, y podemos crear un impuesto por la ganancia que obtiene la persona. ¿Es posible en este tipo de operaciones perseguir ambos impuestos? ¿Tenemos que renunciar a uno? Y si renunciamos a uno, bueno, ¿cómo queda la empresa nacional que va a pagar ambos impuestos, digamos, y frente a lo otro que estaba ubicado fuera que paga solo un impuesto? Y tiene otro problema acá, mi amigo de impuestos internos, ¿cómo fiscalizan esto? ¿Cómo se accede a la realidad de esto? Y podríamos seguir metiendo muchos más problemas en las criptomonedas. Claro, Chile tiene un sistema donde la renta tributa cada persona por la renta mundial, pero hay otros países que tributan por las rentas que se obtienen en los territorios. Entonces, si es que alguien obtiene una ganancia por la enajenación de criptomonedas, bueno, en esos países, ¿dónde va a tributar esa riqueza? ¿O no tributa en ningún lugar? Entonces, ¿qué quiero indicarle? Que este nuevo mundo trae un nuevo paradigma en materia de tributación. Y un paradigma que estamos elaborando los tributaristas, que recién estamos en pañales, yo diría. Y yo creo que esta mesa sirve para empezar a construir esta nueva lógica de cómo grabar esta, comilla, realidad que se instaló en los últimos 10 años, como decía el profesor antes, digamos. Hoy día tenemos un mundo nuevo, que no lo conocíamos hace 20 años. Y este mundo tenemos que intentar abordarlo con categorías nuevas o con categorías antiguas, pero tenemos que abordarlo de alguna manera. Eso, entonces, para no extenderme más, dejo acá a Antonio con su exposición de servicios digitales y sus efectos en la tributación. 15 minutos me dijo que se iba a cobrar, así que se lo voy a cobrar. Eso. Por favor. Yo creo que nosotros no conocíamos este mundo porque acá la gran audiencia ya vive en este mundo, que son más jóvenes que nosotros. Bien, muchas gracias por la presentación, un gusto y también un placer de compartir en este seminario. Agradecer a Ius Novum, a través de su también presidenta acá, Camila Vergara presenta, así que muchas gracias a todos los miembros también de Ius Novum por la invitación. Un agrado poder conversar sobre estos temas que forman también parte de mi Fondesit, y tratando de conectar también con las presentaciones anteriores de los profesores de Derecho Civil. Uno podría decir, en la medida que se cumplan las condiciones de contratación electrónica que nos plantea el profesor Rodrigo Momber, y en la medida que se cumplan los principios
especialmente la libertad de contratación que nos presenta el profesor Francisco Quiero, y se configure, por lo tanto, una contratación electrónica, como por ejemplo en los servicios digitales. Tenemos que ver ahora si esto está o no grabado con impuestos, ¿no? Ahí conecté, hice la relación con los colegas que presentaron anteriormente. Entonces, bueno, y una pregunta que tenemos una ley que viene, y ahí lo voy a proyectar, del año 2020, la ley 21.210, y esta ley vino a consagrar la tributación de los servicios digitales. He escuchado en otros seminarios, en otras charlas, especialmente aquí cito al profesor Álvaro Humara, ¿sí?, que nos ha ilustrado y yo coincido con él con su posición de que tal vez no era necesaria esta ley, y tal vez por la normativa general de la ley de IVA se podía igualmente grabar este tipo de servicios. Pero bueno, tenemos ley y de cierta manera logra más certeza, tal vez más clarificación, pero también trae problemas. Ahí la idea es un poco graficarles de qué se trata esta ley, en qué consiste, para que también tengan ustedes noticias. Traigo esta presentación para que sea un poco más gráfica, porque esto también es un poco más compleja esta materia, pero a la vez voy a terminar indicando algunos problemas que se presentan, y especialmente un problema para el Servicio de Impuesto Interno, aprovechando que también está acá el profesor Francisco Santón, quien también les va a hablar de otro mundo dentro de la contratación, que es la criptomoneda. Ahí se va a referir a ese aspecto. Bien, esta ley entró en vigencia el primero de junio del 2020 y somete al gravamen del 19% de IVA. Esto está contemplado en el Decreto Ley 825 de 1974, y grava a aquellos contribuyentes sin domicilio o residencia en Chile, como dice ahí la presentación, que presten servicios digitales para ser utilizados en el territorio nacional por personas naturales o jurídicas no contribuyentes de IVA. Esto es muy importante porque esta ley aplica a aquellos beneficiarios. Si ustedes, por ejemplo, utilizan Spotify o Netflix, bueno, y cualquier otra plataforma, ustedes son consumidores que van a tener que soportar en este precio el 19%, y por lo tanto, no sé si ustedes recibieron, los padres, una notificación de que el servicio iba a ser más caro, porque se le iba a agregar ahora el 19%. Bueno, en esa línea, esta ley aplica precisamente a aquellos que no son contribuyentes de IVA, como por ejemplo las personas naturales o consumidores finales. ¿Por qué motivo? Porque si fuera un contribuyente de IVA, esa empresa chilena que es contribuyente de IVA debe informar a esta empresa extranjera que no le retenga el 19%. ¿Por qué motivo? Porque esta empresa va a ser la obligada a pagar este 19%. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa si esta persona miente, le dice a la empresa extranjera, oye, yo me voy a hacer cargo y no lo retiene? Bueno, esa responsabilidad la misma ley estableció que es responsabilidad de la empresa chilena y excluye responsabilidad, por lo tanto, a Spotify o a Netflix los excluye responsabilidad tributaria, y especialmente porque son empresas que están en el extranjero y es muy difícil que Impuesto Interno pueda generar alguna acción de fiscalización respecto a aquella empresa. Bueno, esta ley es sumamente importante porque dentro de los 2 años desde su entrada en vigencia ha recaudado cerca, en el año 2021, cerca de 275 millones de dólares, lo que es muy importante a nivel de recaudación para nuestro Estado. Y más o menos han formado parte de esta declaración, porque vamos a ver que hay un procedimiento donde las empresas extranjeras se someten a declarar voluntariamente este impuesto, se someten, más allá que tienen la obligación, pero tienen que registrarse en este procedimiento simplificado. Son más o menos 300 contribuyentes hoy en día. Bien. ¿Cuáles son los supuestos y las hipótesis que establece en este caso la ley? Son básicamente 4. Ustedes lo pueden ver ahí. Se cambió el formato, qué curioso. Se cambió el formato, parece que no se lee muy bien, pero voy a dar lectura rápida. El primer supuesto es la intermediación de servicios prestados en Chile, cualquiera sea su naturaleza o venta realizadas en Chile o en el extranjero, siempre que estas últimas den lugar a una importación. Lo segundo, se trata al suministro o entrega de contenido de entretenimiento digital. El tercero, los que suministran software o almacenamiento, plataforma, infraestructura informática, etc.
Y también existe un cuarto supuesto que es aquellos que realicen publicidad. También estarían grabados con IVA. ¿Bien? Existe también un supuesto, y no me voy a detener tan mayormente por el poco tiempo que tengo, en la situación de una presunción que se establece respecto de si el servicio está o no prestado en Chile. La ley establece en el artículo 5 una presunción y ahí yo los invito a poder leer más en detalle esa normativa. Si alguien está interesado también lo puede preguntar y lo puedo explicar en las preguntas con un poco más de detalle. Porque quiero ir al problema especialmente de fiscalización que puede enfrentar el Servicio de Impuesto Interno en este tipo de servicios digitales. ¿Qué medios de control, por lo tanto, tiene el Servicio de Impuesto Interno para poder fiscalizar este tipo de operaciones? Bueno, aquí se creó un registro que es el régimen de tributación simplificado, y en este registro que está regulado, este régimen de tributación simplificada en el artículo 35 de la ley de IVA, ahí ustedes también pueden ver las resoluciones que no las he proyectado, ahí están las resoluciones. De todas formas voy a dejar a disposición esta presentación para que ustedes las tengan, la puedan revisar. Y este registro, el cual es público, las empresas que están obligadas a retener el IVA, porque ¿qué ocurre? Se cobra un precio determinado, por ejemplo, por utilizar uno de estos servicios digitales, y lo que hace la empresa extranjera es cobrar el precio, retiene el 19% y debe entregárselo al Estado de Chile, bueno, a través de arcas fiscales, se tiene que hacer esta entrega del 19%. Por lo tanto, es la empresa extranjera la que tiene que pagar este impuesto, y la ley establece que se paga mensualmente o cada 3 meses o trimestralmente. Así se debe enterar este 19%. El tema está en qué ocurre si estas empresas extranjeras no están pagando o no están reteniendo este 19% y se lo están entregando al fisco. Y vamos a ver un poco más adelante qué es lo que ha creado el servicio. Bueno, y ahí está también en la presentación, indica el cambio de sujeto de IVA. Y el cambio de sujeto de IVA es una figura que de cierta manera establece un resguardo para contribuyentes de difícil fiscalización. ¿Qué significa eso? Que el Servicio de Impuestos Internos puede cambiar el obligado a retener este 19%, cambiar al sujeto que debe retener este 19% para entregárselo al fisco. ¿Bien? Y precisamente se estableció la figura del cambio de sujeto para este tipo de operaciones. ¿Y en quién recayó? Se lo voy a comentar a continuación. Como tercer mecanismo de control también están los convenios de intercambio de información que tiene el Servicio de Impuestos Internos con otras administraciones tributarias. También eso permite recaudar información al Servicio de Impuestos Internos para identificar a las empresas extranjeras que no están reteniendo este 19%. Bien. Ahí ustedes pueden ver en la presentación, ese es el famoso registro, donde las empresas extranjeras están obligadas a registrarse con la finalidad de poder retener el 19% y entregárselo al fisco. Entonces, ¿qué ocurre si es que una empresa extranjera no retiene este 19%? Bueno, aquí viene en esta presentación está la regulación del cambio de sujeto que está establecido por la resolución 46 de mayo de este año. O sea, esto es nuevo, toda esta normativa también es muy nueva y por lo tanto los posibles problemas que luego les voy a describir todavía no se sabe si van a ocurrir o no, pero por lo menos es importante que a nivel de discusión académica se puedan levantar este tipo de discusiones. Bien, el cambio de sujeto, como les comentaba, tiene por finalidad, como dice la palabra, cambiar el sujeto obligado a retener el impuesto y lo traslada a un tercero. ¿Quiénes son, por lo tanto, aquellos que el Servicio de Impuestos Internos puede designar como sujetos obligados a retener este 19% distinto a la empresa extranjera? Recuerden que estamos en el supuesto en que la empresa extranjera no está reteniendo el 19%, y ahí dice la primera pregunta, ¿sobre quién recae? El servicio puede designar a emisores bancarios y no bancarios de tarjetas de pago por las contraprestaciones pagadas por los proveedores de servicios digitales. Por lo tanto, son los bancos quienes pueden retener el 19%. ¿Por qué motivo? Porque hay una persona que está en Chile, utiliza su tarjeta, su mecanismo de pago y hace la transacción, el dinero llega a la entidad bancaria y luego la entidad bancaria, antes de entregarle los fondos, en este caso a la empresa extranjera, retiene el 19% y se lo entrega al fisco. Bien, por lo tanto, hay un mecanismo que
el Servicio de Impuesto Interno ha establecido a través de esta resolución, a través de este cambio de sujeto. Ojo, esto es público, ¿ya? Por lo tanto ustedes pueden visitar la página del Servicio de Impuesto Interno y está la lista de las empresas que no están cumpliendo con el 19%. Claro, alguien puede decir que eso también puede afectar la reputación de la empresa. Bueno, las conclusiones. Había también un cambio de sujeto antiguamente que fue muy cuestionado por parte del servicio, aprovecho de entregar la información, respecto de contribuyentes también de edificios de fiscalización que aparecían en un listado público y que de cierta manera los bancos tenían este registro y era como un sello negativo para las empresas chilenas, y por lo tanto eso podía también afectar la reputación de las empresas que aparecían en una lista de cambio de sujeto. Pero acá estamos en una situación distinta, son empresas que están en el extranjero. La territorialidad, ¿qué pasa en este caso? Se refiere a aquellos constituidos en Chile, por lo tanto son bancos que están constituidos en Chile y que están obligados a informar estas transacciones. Ahí también les dejo la resolución si alguien quiere indagar un poco más. Y también los no bancarios, que son los obligados a informar también por una resolución, y las telecomunicaciones también están obligadas por resolución a informar este tipo de operaciones. ¿Qué medios de pago? Tarjetas de crédito, tarjetas de débito, etc. ¿Cómo se paga el IVA? El agente retenedor declara y paga el IVA, es decir, es el banco o la institución bancaria, por ejemplo Transbank, quien puede retener esto y se lo entrega al fisco. ¿Cuáles prestadores de servicios? Dice, aquellos que están incluidos en una nómina que se denomina contribuyentes de IVA, servicios digitales, afecto a cambio de sujeto. Por lo tanto, uno podría decir es una lista negra, ¿ya? Una lista negra o de malos contribuyentes que tienen el servicio de impuesto interno que está publicado. Ustedes van a la página y aparece ahí el listado de las empresas que no están cumpliendo y por lo tanto el servicio decreta el cambio de sujeto para que sea el banco o la institución operadora de la tarjeta quien haga la retención. ¿Cuándo se publica esta nómina? Ojo, los días. El 15 de diciembre de cada año aparece esta nómina, una vez al año, y como esta resolución partió este año, la nómina se publicó por primera vez el 31 de mayo. Por lo tanto, hay una nómina hoy en día de 32 empresas que no están cumpliendo. Me parece en la próxima... No, anteriormente había... Ah, no, ahí está. En esta misma presentación ahí indica que hoy en día, hasta el año 2022, se han identificado 112 comercios o plataformas que no están inscritos. Y por lo tanto, de estas 112 empresas, 32 han sido declaradas con cambio de sujeto. Todo esto, obviamente, obedece a la inteligencia del Servicio de Impuesto Interno para poder identificar las empresas extranjeras que están prestando servicios digitales en Chile que no están cumpliendo con la obligación de retener el 19%. Y respecto a esas empresas, hoy en día hay 32 empresas que están calificadas con cambio de sujeto. ¿Bien? ¿Qué problema? Y ya para finalizar, no sé cuántos minutos me quedan. 4 minutos, bien. Ya. Con esto hago las conclusiones de mi presentación. 4 minutos. ¿Qué problemas puede generar, por lo tanto, la situación, especialmente del cambio de sujeto? Y aquí ustedes pueden ver en pantalla o en la presentación de que se identifican 3 sujetos en este tipo de operaciones. Primero, un consumidor final. Segundo, una entidad prestadora del servicio, que es la entidad que está en el extranjero. Y tercero, hay una entidad emisora de la tarjeta de crédito, suponiendo que sea un banco y se esté pagando el servicio con una tarjeta de crédito. ¿Bien? Acá no hay una relación contractual del servicio digital entre la entidad emisora de la tarjeta de crédito con la entidad prestadora del servicio, que es la empresa que está en el extranjero. No hay un contrato, en ese sentido no está vinculado en el contrato en esas dos partes, sino que el contrato está vinculado entre la empresa extranjera y el consumidor que está siendo el beneficiario del servicio. Y en la medida que se cumplan las condiciones que hablan los profesores de Derecho Civil. ¿Bien? Entonces, ¿qué problemas se han presentado frente a esta situación? Y Mastercard, por ejemplo, levantó una observación frente a esta situación de retención que debería operar. Dice, abro comillas, dice, no se realizan giros individuales para el pago de cada servicio en particular, lo cual hace que sea materialmente imposible para una entidad emisora local realizar una retención directa sobre un monto de la compra o transacción. O sea, ¿qué dijo Mastercard en otras palabras? Que cuando recibe los pagos va todo un fondo común y le resulta imposible identificar
individualmente cada operación y por lo tanto no sabe a qué corresponde o si eso corresponde a un servicio digital. Bien, ese es el problema que están levantando hoy en día las empresas operadoras de tarjetas de crédito. Bien, frente a esto, o sea, esto uno podría decir, bueno, es un problema de la empresa y va a tener que regularlo, pero aquí quiero levantar una discusión que es sumamente relevante y es no menor, porque esta exigencia está impuesta a través de una resolución del Servicio de Impuesto Interno, no a través de la ley. Ese es el primer aspecto que hay que considerar. Y esto ya lo he presentado en algún paper que he publicado sobre los problemas que hay en el ámbito de las tecnologías aplicadas especialmente como medios de fiscalización por parte de las administraciones tributarias. Es decir, ¿qué ocurre cuando se establecen exigencias por parte de las administraciones tributarias en general, incluido el Servicio de Impuesto Interno, a contribuyentes que no tienen la tecnología para poder implementar esas exigencias de fiscalización? Y este es el caso. Lo que está exigiendo acá el servicio que, en este caso, por ejemplo, Mastercard sea la empresa que retenga el 19% y que identifique el contribuyente que está recibiendo el servicio digital. Mastercard dice que le resulta imposible identificarlo porque entra todo un fondo común. Bien. Pero Mastercard va a tener la obligación de poder generar un mecanismo o herramienta tecnológico para poder identificar individualmente este tipo de operaciones. Tal vez Mastercard tiene los medios económicos para realizarlo, pero lo va a tener que realizar. Pero pongamos un supuesto extremo. ¿Qué ocurre si Mastercard dice, oye, no tengo los fondos ni la inversión para poder generar ese mecanismo para poder cumplir con el Servicio de Impuesto Interno? Bueno, ahí yo levanto esa discusión. ¿Por qué motivo? Porque acá se puede presentar un problema y hay que ponderar qué cosas. Primero, si se cumple o no la obligación establecida por una resolución, no por la ley, o bien ponderar que un contribuyente no tiene o no cuenta con las condiciones tecnológicas suficientes para poder dar cumplimiento a esa exigencia de la administración tributaria. Eso puede dar lugar a una controversia jurídica, que obviamente esto puede gatillar a presentar posibles reclamos ante los tribunales tributarios, que son los competentes para conocer esta materia, y que sin lugar a duda, como les digo, esto está operando desde mayo de este año. No tenemos ningún caso todavía, ningún problema, pero sí ya hay observaciones que se están levantando por las empresas no bancarias como Mastercard, por ejemplo, y que por lo tanto esto puede derivar, como les digo, en un problema jurídico que obviamente a nivel de jurisprudencia se va a tener que resolver. Bien, para no excederme, me parece más un minuto, concluir mi presentación. Muchas gracias. Gracias. Paso el micrófono acá a Francisco. Bueno, Francisco va a hablar sobre la tributación de las criptomonedas, un tema muy actual, yo diría. Así que te dejo, Francisco, digamos, 15 minutos para tu exposición. Ok. Bueno, primero que todo, como todos ya han dicho, muchas gracias por la invitación al Centro YouSnow, en particular al profesor Antonio Faúndez, quien me invitó a participar en esta charla, y bueno, gracias también a los otros panelistas y a las personas presentes acá, que un viernes a las 6 de la tarde estén acá en una charla como esta. Habla muy bien de ustedes, así que se los agradezco un montón, y vamos a hacerlo bien breve y más que nada un poco más dinámico, resumido, para efectos de que podamos, bueno, este tema es infinito básicamente, las criptomonedas, así que vamos a tratar de acotarlo a lo que ha dicho el Servicio de Impuesto Interno básicamente, y poniéndome el parche antes de la herida. Por suerte no voy a hablar de problemas de territorialidad como acá exponía el profesor, ni tampoco de otros temas que son un poco más polémicos, sino que vamos a aterrizarlo a lo que se ha resuelto por parte del servicio, y tampoco a temas de fiscalización, porque si no ahí ya me tiran piedra o me despiden del trabajo. Entonces vamos a hablar de lo que ha dicho el servicio para efectos de ir configurando las principales operaciones de las criptomonedas, ¿ya? Entonces, gracias, sí, tenía una presentación preparada, no voy a improvisar. Las criptomonedas, ¿no es cierto? Bueno, se hicieron famosas en 2017, si no me equivoco, a fines de año, cuando empezó a subir el precio del Bitcoin, principalmente, que es la primera criptomoneda que se inventó ya en 2010. El white paper fue en 2009, pero empezó a regir en 2010, cuando subió el precio del Bitcoin a $19.000, si no me equivoco, $18.000. Después, a los meses siguientes, bajó a $3.000,
y posteriormente se pegó un rally que conocimos hasta el año pasado, si no me equivoco de 60.000, alrededor de $60.000, puedo estar equivocado, pero esa es la cifra, y hoy día de nuevo ha bajado y así ha fluctuado. Entonces tuvo este boom de las criptomonedas, siendo el Bitcoin por supuesto la primera. Ahora bien, en términos muy sencillos, ¿qué es el Bitcoin? ¿Qué son las criptomonedas? Bueno, la idea original era que fuera un dinero digital. Obviamente salieron millones de personas a cuestionar que no es dinero, que casi que no es una reserva de valor, etcétera, que no cumple los requisitos, no es legal, bla, 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 pero esa era la idea original. Entonces, ¿cómo funciona esto? En términos muy sencillos, porque obviamente esto es bastante complejo, así que por favor, si es que alguien se siente ofendido por mi nivel de conocimiento respecto a estos temas tecnológicos, bienvenida sea la crítica. Tenemos dos personas, A y B, ¿no es cierto? Estas dos personas, cada una tiene una clave pública que se llama, que es algo así como una dirección o una cuenta bancaria, para poner un símil. Es un número, ¿no es verdad?, que es único y particular de cada uno. Entonces A tiene un número y B tiene un número. A quiere enviarle a B, por ejemplo, un Bitcoin, por así decirlo, era transferible. Por lo tanto, envía esta operación a la red, ¿no es verdad?, a la red, al blockchain, a la cadena de bloques, que tiene la misión de validar esta transacción. Básicamente varios computadores interconectados en esta red compiten, por así decirlo, por encontrar el algoritmo que finalmente va a dar con la validación de esta transacción. Y cuando eso ocurre, todas estas transacciones quedan en un bloque, ¿verdad? Por eso se llama cadena de bloques, que es una suerte de libro contable que es público, es decir, todos conocen que A le envió dinero a B. Obviamente la identidad de esas personas no se conoce, sino que solamente el número, y por lo tanto de esta manera la red aprueba esta transacción y el bloque entonces se añade a esta cadena de libro contable gigante y el dinero se mueve de A a B, básicamente porque todos validan que A tenía los fondos para transferirle a B. ¿Ya? Eso es básicamente como opera la cadena de bloques. ¿Qué ha dicho el Servicio de Impuesto Interno en relación a esto? Bueno, obviamente todos sabemos que las criptomonedas son utilizadas principalmente como una inversión por parte de personas como ustedes, empresas, que básicamente lo que quieren hacer es adquirir una criptomoneda, esperar que suba el valor y eventualmente venderla posteriormente para efecto de obtener una ganancia. ¿Ya? Eso es básicamente un modelo de inversión. Entonces, el año 2019 o 2018, si no me equivoco, salió el primer oficio del Servicio de Impuestos Internos. Actualmente son 12 los oficios o pronunciamientos. El primero se refiere y entrega un concepto de lo que son las criptomonedas, ¿ya? Que dice que son activos digitales o virtuales soportados en un registro digital único denominado blockchain, desregulados, sin intermediador y no controlados por un emisor central, cuyo precio está determinado por la oferta y la demanda. ¿Ya? Bueno, acá inteligentemente el servicio no se mete en la discusión jurídica de qué es una cosa, un bien corporal inmueble. No, el servicio dice, ¿sabes qué? Esto es un activo digital. ¿Ya? Como un activo tiene la potencialidad de generar efecto económico y para estos efectos tributarios. ¿Ya? Entonces emite toda esa discusión civil que obviamente era imposible ponerse de acuerdo, y dice, no, es un activo digital. ¿Ya? Y también dice que no se consideran en Chile como monedas de curso legal ni como moneda extranjera o divisa. Obviamente no son monedas de curso legal porque de acuerdo a la ley orgánica del Banco Central es el peso chileno, la moneda de curso legal, y las monedas extranjeras o divisas son monedas emitidas por un país en particular, y obviamente el Bitcoin, más allá que El Salvador haya adoptado legalmente el Bitcoin, no es el emisor de los Bitcoins, sino que es un programa, un algoritmo. Por esa razón no se consideran como moneda de curso legal. Entonces, despejado lo anterior, le consulta a personas, bueno, ¿qué hago si vendo básicamente un activo digital, una criptomoneda, y obtengo, en este caso, por ejemplo, una ganancia? Bueno, el servicio, obviamente no hay una regulación particular tributaria para este tipo de situaciones, sino que valiéndose de las normas generales y los principios generales de tributación, dice que la renta proveniente de esta enajenación se clasifica en el número 5 del artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta, que son básicamente la clasificación para las rentas residuales, que no tienen una clasificación particular, no es una renta por el comercio, no es una renta de la industria, sino que es una renta innominada, por así decirlo. Y esta se afecta con el impuesto de primera categoría, que es el impuesto corporativo, el impuesto que pagan las empresas, y con los impuestos, el global complementario e impuesto adicional, que son los impuestos personales, dependiendo si la persona es residente domiciliaria en Chile o en el exterior. Entonces, la regla general, compré una criptomoneda, la vendí, obtuve una ganancia, por ejemplo de 100,
esos 100 van a tributar con impuestos de primera categoría y con los impuestos finales, es decir, tengo que pagar el impuesto a la renta por esa venta. ¿Qué más se dijo en este oficio? El costo, en este caso, de adquisición para las personas que en general tributan el impuesto de primera categoría sobre contabilidad completa y renta efectiva, es aquel del artículo 30 de la ley de impuesto a la renta, es decir, el costo de adquisición, y va a ser valorizado a través de dos métodos, que es el método FIFO, First In, First Out, de, en el fondo, el primero que compre es el primero que entra, el primero que sale, el primero que compre es el primero que voy a utilizar como costo, o el costo promedio ponderado, que en el fondo es, yo compré 3 criptomonedas a 3 pesos distintos, tengo que hacer un promedio de las 3, y ese promedio va a ser el costo para calcular mi mayor valor en el momento de la ganancia, si es que tengo ganancia, obviamente. Eso como regla general. Ahora, ¿qué pasó a partir del año 2020? A partir del año 2020, con la nueva reforma tributaria, las personas naturales, ¿ya? Y que no tengan bien asignado a su empresa individual como criptomonedas, van a tributar no por el 20 número 5, no con impuesto de categoría, sino con el 17 número 8 letra M, que es básicamente también una norma residual, pero para las personas naturales, y no van a tributar con impuesto corporativo o de las empresas, sino que con el impuesto final, concreto, impuesto legal complementario o impuesto adicional según corresponda. Ahora, ¿cuál es el costo? El costo en este caso, la regla general es que el costo de adquisición reajustado por IPC, es decir, lo que me costó la criptomoneda reajustado, ¿no es verdad?, por el IPC. Sin embargo, también se dijo acá que puede aplicar el tratamiento, y esto es muy novedoso, de las acciones, que en este caso es, el contribuyente puede elegir qué criptomoneda está enajenando para el efecto del costo, y cuando no se puede determinar cuál se enajena, se aplica el costo promedio ponderado. ¿Por qué es relevante esto? Porque originalmente las personas, que son básicamente las primeras, las que más ocupan este tipo de operaciones, personas naturales, nosotros, que no tenemos empresa, tenían que determinar muy claramente cuál era el costo de adquisición de una criptomoneda. Y obviamente muchas personas hacen millones de transacciones todos los días, o no sé, todos los meses, por lo tanto era muy difícil para las personas ir diciendo, oye, ¿cuál es mi costo? ¿Cuál es mi costo? Etcétera. Entonces se le da la opción, ¿sabe qué? Si no lo puede determinar, dígame usted cuál es el costo. O en segundo lugar, si es que no puede hacer eso, ¿cuál está enajenando? Dígame, hágame un promedio del costo, básicamente. Es como se simplificó de alguna forma para las personas naturales la forma de calcular el costo para efectos de después determinar el mayor valor. Eso a grandes rasgos respecto a la renta. Bueno, algo relevante, que la renta se entiende devengada desde la enajenación del activo, mientras que se encuentra percibida al momento de que se pone a disposición en la billetera digital. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy en CryptoMarket, compré un Bitcoin, lo vendo, CryptoMarket me transfirió el dinero, no a mi cuenta, sino que me apareció en la billetera digital del exchange, del intermediador. Ya en ese momento la renta está percibida, o sea, ya por eso la renta tengo que tributar, ¿entiendes? No importa si es que yo pedí que me transfirieran a mi cuenta bancaria, si es que yo retiré el dinero, no, ya habiendo enajenado a través de la blockchain, y en este caso a través de que mi billetera digital me aparece básicamente que tengo dinero disponible, ya ahí debiese tributar por eso, porque la renta está percibida. Y en segundo lugar, respecto a estas mismas tipo de operaciones, en el caso de la IVA, impuesto a las ventas y servicios, en este caso no se paga IVA básicamente por estas transacciones, porque no se condice dentro de ningún hecho grado, ni especial ni el general. El general no, porque no son bienes corporales, a pesar de que no dice qué son, dice, oye, no son bienes corporales, por lo tanto, como carecen de corporalidad, no se encuentran dentro del hecho grado básico de venta. Por lo tanto, no aplica IVA en este caso cuando yo voy y compro o vendo este tipo de actividades de forma ocasional, obviamente. Si soy un vendedor habitual, claro. No, tampoco, porque carecen de corporalidad, no se cumple el requisito. No omita lo que dije. Sin perjuicio de la obligación de emitir facturas o boletas exentas, en caso de que corresponda. Eso básicamente respecto de las compras y ventas directas ya de criptomonedas, que efectúan tanto las personas como las empresas. En el caso de los exchanges intermediarios,
básicamente un exchange intermediario es una entidad que te acerca a comprar criptomonedas. Obviamente yo podría hacerlo de tú a tú, peer-to-peer, básicamente, pero me acuerdo con una persona, decirle dame tu llave y nos metemos en la blockchain, pero eso es tan engorroso y tampoco práctico para la mayoría de las personas que utilizan un intermediario, en este caso, por ejemplo, un CryptoMarket, un Buda, un tipo de empresas que se dedican a intermediar en este tipo de operaciones. Eso es un exchange intermediario. Obviamente por las rentas que genera esta actividad, pagan impuestos generales de la ley de impuestos a la renta, pero la actividad en el caso del IVA, ¿no? Esta comisión que te cobra este tipo de empresas se considera una actividad de intermediación o correduría, por lo que se graban con IVA, básicamente. Es decir, la comisión que me cobra mi exchange cuando compro y vendo criptomonedas es con IVA, por lo tanto me dicen emitir una factura afecta a IVA y debiesen pagar el IVA. ¿Ya? Bueno, el próximo año, a partir del 2023, ya no importan estas distinciones porque todos los servicios van a contarse grabados con IVA, en este caso también obviamente, pero no básicamente puede hacer la regla general, salvo que tenga una exención que en este caso no existe. En tercer lugar tenemos las actividades de la minería. ¿Ya? La minería, para los que no saben, es básicamente el proceso en cómo se crean nuevas criptomonedas, ¿ya? O cómo se obtienen a través de un procedimiento que es similar a un minero, que en el fondo es cavar, por así decirlo, para que obtengan minerales. Eso es exactamente lo mismo, solo que se hace a través de computadores, obviamente. Y acá el servicio lo definió como el proceso de validación de transacciones y creación de nuevos bloques en una cadena de bloques, realizado a través de equipos computacionales especializados y cuyo proceso se genera una recompensa de manera automática, constituyendo una forma de adquirir criptomonedas. Eso es la minería, básicamente, pero acá para efectos tributarios hay que hacer una distinción. En primer lugar, el momento de la adquisición de una criptomoneda por efecto de la minería versus el momento de la enajenación. ¿Ya? En estos dos momentos se generan, en renta se generan impuestos, básicamente. En primer momento, la adquisición, que es el servicio dijo, oye, yo estoy adquiriendo una criptomoneda por la minería, me voy a la regla general, que es artículo 2, número 1 de la ley de impuesto a la renta, que es incremento de patrimonio. ¿Por qué? Porque obtuve este activo a través del proceso de minería, ingresó a mi patrimonio y por lo tanto, como es un activo susceptible de valorización y que en general, por ejemplo, si fuese un Bitcoin tiene un valor considerable, por así decirlo, tengo que pagar impuestos por eso. Y a continuación era la pregunta, ya, pero ¿cuál va a ser el valor? ¿Cuánto voy a tener que pagar? ¿Cómo voy a saber yo? De ahí lo que dijo el servicio, que en este caso va a corresponder al valor que tenía, valor de cotización promedio de mercado en pesos que tiene la criptomoneda ese día. ¿Ya? Por ejemplo, si yo miné un Ethereum, bueno, ahora ya no se minan, pero si yo minaba un Ethereum y, bueno, sí se minan, pero de otra forma, si yo minaba un Ethereum y lo recibía ese día, tenía que ver cuál era el precio, tengo que ver cuál es el precio de ese día promedio, que tiene que probarlo el contribuyente, para decir, por ejemplo, eran $19,000, ok, $19,000 es el precio que básicamente yo voy a tener que considerar. O la fracción, obviamente, si no obtuve un 0,1 a hacer esa fracción. Y se pueden deducir los costos también de electricidad, de refrigeración, en este caso, para efectos de disminuir, por así decirlo, el valor a pagar. Y por otro lado está el momento que viene ajeno con la minería, que sigue básicamente la regla general que hablamos, que es se paga impuestos de primera categoría y finales, salvo que sea una persona natural, que va al artículo 17, número 8 letra M, que es impuesto finales, principalmente. Y en este caso mi costo va a ser el costo de adquisición, que fue el de valorización del día que yo la adquirí. Acá entramos un área un poco más, para terminar, airdrop. También, no sé si saben el airdrop, que es básicamente cuando tú haces algo, por ejemplo, puede ser algo tan fácil como entrar a una página y hacer un clic, que te regalan una criptomoneda, o porque tú tienes una criptomoneda te regalan otra de otro tipo. Eso es un airdrop, es como que te llega básicamente gratuitamente.
Aquí lo que dijo el servicio es: están afectos a impuesto a la renta al momento de su enajenación y, bueno, nuevamente, en este caso, si es que el costo fue cero, es decir, si me metí en una página web y me llevo gratuitamente una criptomoneda, ¿cuál va a ser mi costo? En este caso, gratuito va a ser cero y, obviamente, la renta por la enajenación va a seguir las reglas generales de las cuales ya hablamos. En quinto lugar tengo la permuta, que es básicamente cambiar una criptomoneda por otra criptomoneda, que básicamente la misma regla que la venta, por así decirlo, que si fuera en pesos chilenos, solo que obviamente va a ser una cripto por otra cripto, que sigue las mismas reglas generales de impuesto a la renta. Y finalmente, para terminar, obligaciones tributarias. Bueno, como ya quizás ha quedado claro, todo paga impuestos, no todo paga impuestos, pero el mensaje es: todas estas operaciones, de alguna forma, que las han ido preguntando los mismos contribuyentes, no es que el servicio haya dicho, voy a empezar a hacer criptomonedas porque me encanta, no, al contrario, pero bueno, todo este tipo de operaciones, básicamente la idea es pagar impuesto a la renta, ¿no es verdad? Porque genera efecto económico y sigue las reglas generales. Ya, por lo tanto, las personas, ustedes o las empresas, le dicen que la larga es un formulario 22 en abril de cada año, cuando hagan su declaración de impuestos. Hay una línea especial para efectos de este tipo de renta, así que espero que lo hagan para que no lo estemos fiscalizando. Y bueno, finalmente, los intermediarios de exchange tienen la obligación de presentar la DJ 1891 por las operaciones de sus clientes, es decir, si yo me meto a CryptoMarket, si me meto a Buda, si me meto a no sé cuál más, ellos están obligados a informar sus operaciones de compra y venta. Por lo tanto, tenemos esa información. No, pero están obligados a informar, así que esa es básicamente la forma en la que se puede enterar el servicio de impuesto interno de las operaciones, ¿vale? De alguna forma. Y bueno, eso básicamente. Muchas gracias.